Hola, ¿qué tal? Soy la arquitecta Nisel Pérez, docente de ASEA, y hoy hablaremos de contexto histórico sobre el arte universal, y como subtema se hablará del arte contemporáneo. El arte contemporáneo comprende las expresiones artísticas que surgieron a partir del siglo XX hasta la actualidad, por lo que se le denomina también arte moderno. El término contemporáneo significa lo que ocurre en la época presente y comprende toda la creación artística de la actualidad. Es un tipo de arte complejo debido a la variedad de movimientos y disciplinas que abarca. Los artistas contemporáneos realizan sus obras de múltiples formas y están influenciados por diversos temas y cuestiones sociales, a diferencia de los artistas del pasado que solían basarse en cuestiones de la religión y de la mitología. El arte contemporáneo suele ser multifacético y capaz de reflejar situaciones populares, tecnológicas y suele cuestionar los valores y supuestos de la sociedad. El arte contemporáneo surgió como consecuencia de los movimientos precedentes, como el arte pop de Gran Bretaña y de Estados Unidos de la década de 1960, que se caracterizó por el uso de imágenes y objetos de uso popular, como anuncios publicitarios, cómics, marcas de productos o videos cinematográficos, entre otros. El arte pop rompió con el expresionismo abstracto de comienzos del siglo XX, que se caracterizó por la espontaneidad del artista, en especial en la pintura. El expresionismo resultó un arte no figurativo, es decir, abstracto, y que buscaba traspasar los límites de lo convencional o lo racional correcto. El arte pop tomaba elementos de la vida cotidiana y los representaba en contextos o situaciones irracionales, imaginarias o contrarias. Resultó una crítica a la nueva sociedad de consumo y de producción en masa, en la que la imagen y el materialismo resultaron los nuevos valores de la sociedad. Surgió una nueva concepción del arte, ya no considerado como algo bello o como una mercancía, sino que el arte conceptual era lo más importante. En sí, este movimiento experimental desencadenó en el arte contemporáneo, que incluyó diversos movimientos como el dadaísmo, el surrealismo y el cubismo, entre otros. Los principales tipos o corrientes del arte contemporáneo que compartieron la ideología fueron: el cubismo se destacó por ser una de las primeras corrientes de la vanguardia, surgida en Francia, rompió con el estilo renacentista y resultó una de las más influyentes para las corrientes siguientes. Se caracterizó por representar el mundo a través de figuras geométricas que recreaban imágenes fragmentadas. Los colores utilizados solían ser de una misma paleta de tonos. El artista español Pablo Picasso es considerado como el padre del cubismo. El dadaísmo se destacó por ser una de las corrientes más influyentes del arte contemporáneo. La palabra dadaísmo alude a la fantasía, a los primeros sonidos que emiten los infantes y a aquello alejado de la realidad. El término fue aplicado por el poeta rumano Tristan Tzar para designar a este movimiento que se originó en Alemania. El dadaísmo se basó en una fuerte crítica al arte tradicional, rompiendo con los estilos, conceptos y métodos. Se liberó de cualquier tipo de restricción a tal punto que aborreció el concepto de belleza impuesto y valorada el significado e intención que daba el artista al objeto por sobre el objeto en sí. Alcanzó múltiples disciplinas como la literatura, la escultura y la fotografía. El fauvismo, el nombre proveniente del francés fauve, significa fiera y alude a un arte intenso y de carácter. Se destacó por los dibujos simples, pinceladas energéticas y el uso de colores intensos y diferentes respecto a los colores que se perciben en la realidad. Por ejemplo, un limón podría ser verde, esmeralda y los árboles naranja intensos. El artista francés Henri Matisse es considerado el padre del fauvismo. Constructivismo. Se destacó por la abstracción, las formas geométricas planas y con perspectiva exagerada, las composiciones de tipo collage de fotografías sobre fondos con imágenes geométricas y los colores contrastantes. Se originó en Rusia como un arte popular en rechazo al arte de la burguesía. El neoplasticismo, también denominado como constructivismo neerlandés, surgió en Holanda en 1917. Se destacó por el uso de líneas rectas y colores primarios, plasmados de manera bidimensional. Buscaba manifestar la pureza del arte desde la simplificación y las formas geométricas básicas, eliminando todo elemento superficial.
El expresionismo, se destacó por el uso de colores de manera excesiva y de formas irreconocibles o distorsionadas que aludían al mundo de los sueños donde la realidad se percibe de manera diferente o irracional. Se originó en Alemania y se manifestó en múltiples disciplinas, además de las tres artes plásticas como la literatura, la música y la fotografía. El surrealismo se destacó por la gran influencia del dadaísmo, con representaciones de fantasía relacionadas con lo irracional y el inconsciente. Surgió en Francia en 1924 tras la publicación del Manifiesto Surrealista del poeta André Breton, en el que planteaba la situación de posguerra de esa época y exigía a la sociedad la necesidad de indagar en lo más profundo del ser humano. Se incorporó en el punto de vista del psicoanálisis de Sigmund Freud como método para las creaciones surrealistas y resultó un arte incongruente, vinculado a los sueños y original. El futurismo, también denominado como cubismo dinámico, se destacó por representar imágenes del mundo a través del dinamismo, la fuerza y la sensualidad. Resultó un arte que enfatizó la guerra y todo aquello considerado novedoso y tecnológico. Surgió en Italia en 1909 tras la publicación del Manifiesto del Futurismo del escritor Filippo Tommaso, en el que exalta la velocidad, la potencia y el movimiento de la nueva maquinaria de tecnología, como la industrial y el automóvil. Se manifestó en múltiples disciplinas como la arquitectura, el diseño gráfico y la publicidad, el cine y la poesía. El minimalismo se destacó por el uso mínimo y básico de elementos y por representaciones del mundo reducidas a lo esencial. Surgió en Europa con el arquitecto y diseñador industrial germano-estadounidense Luigi Mies van der Rohe, considerado uno de los pioneros de la arquitectura moderna. El término minimalismo fue designado por el filósofo inglés Richard Wellheim en 1965 y hace referencia a todo aquello que es reducido a lo básico, despojado de elementos accesorios o sobrantes. El arte conceptual. Surgió en el siglo XX y tras su continuo cambio y evolución continúa en la actualidad. El arte conceptual comprende toda expresión que prioriza el concepto de la obra por sobre el objeto o el tipo de arte. Es una manifestación multidisciplinaria que transgrede las normas, estilos, técnicas y conceptos tradicionales del arte, por lo que resulta plenamente libre. El arte conceptual comprende múltiples disciplinas como la filosofía, la psicología y la lógica. Se manifiesta a través de diversos medios, como el arte audiovisual, el arte multimedia, el arte encontrado, el diseño gráfico, el collage y la fotografía conceptual.